En las primeras reuniones que tuvimos, y creo específicamente en la primera, al hablar de los estudios culturales, yo les explicaba que este tipo de conocimiento es muy novedoso desde el punto de vista académico y por lo tanto está consolidándose, pero sobre todo quizás no se llega a consolidar como una unidad de pensamiento total, nunca, en la medida en que está integrado por distintas disciplinas. Son disciplinas que en muchos casos son diversas en sus metodologías, diversas también en su producción. Imagínense que entre el campo de la ciencia económica, el de la sociología, el de la historia del arte, en fin, son todos, hay vasos comunicantes, nadie lo duda, en algunos casos se pueden encontrar muchos puntos comunes en el área de las industrias culturales, porque en definitiva todos terminan pasando por alguna de las industrias culturales, todas terminan, eso decía Hannah Arendt, decía toda la cultura son libros, y de alguna manera tiene razón. Muy difícil caso incluso toda la que nosotros manejamos son libros, se terminan convirtiendo en libros. Pero entonces, dentro de estas disciplinas que conforman el conocimiento de los estudios culturales, un área muy importante es la de los derechos culturales. ¿Qué son los derechos culturales? Los derechos culturales, tanto a disciplina y como práctica, pasan a ser una parte del conocimiento de la ciencia legislativa y del derecho, referida a ciertas temáticas culturales, que en estos últimos años, y no hace mucho, hará 20 años, ha empezado a volverse una especificidad. Al principio eran abogados que aportaban su conocimiento a través de distintas prácticas, sobre todo la confección de leyes. Después terminó volviéndose, en estos últimos años, una especialidad. Y yo les decía que, aquí en la sala algunos abogados hay, yo se lo recomendaría como especialidad profesional, porque verdaderamente creo que en los próximos años, en los años a venir, va a hacer más falta que haya abogados especializados en estos temas, y que no son temas baladíes, que son temas que, imagínense que si tocan algunas áreas como las industrias culturales, están cercanas a ser algunas de las áreas de negociación y de comercio del mundo más importantes, de las más importantes de todas. Y entonces, ¿cómo se hacía habitualmente o cómo se hace? Y se consulta a un especialista, a alguien que se orientó a un estudio que toma ese tema como objeto de estudio. Pero la realidad es que quien tiene la visión del conjunto va a tener una ventaja realmente sustantiva con respecto a los demás, porque siempre llega un punto en que todas estas ideas y todas estas prácticas quieren perpetuarse y quieren adquirir el peso que le otorga la legislación. En nuestro caso, yo siempre cuento que para mi generación el mundo de las leyes fue un mundo bastante ajeno. Estábamos hasta en contra de las leyes y de la acción del poder legislativo, en quien descreíamos. Cuando pasó el tiempo y pasaron las cosas que pasaron en la Argentina, llegamos a la conclusión de que en realidad la única seguridad y garantía que podían tener los ciudadanos pasaban por el ámbito de las leyes, y que aquellas conquistas que se iban realizando en todos los ámbitos de la vida nuestra terminaban consolidándose como prácticas sociales cuando pasaban a través justamente del ámbito de las leyes legislativas. Por esa razón es que, como yo no soy un especialista en esta materia, si bien he tenido que ver en la elaboración de varias de las leyes culturales de estos últimos años, la de teatro, la de cine particularmente, y estando en un ámbito y en unas cátedras en las cuales hay un abogado ilustre como el que me precedió en el micrófono y dos legisladores nacionales como son Elida Vigo y Salvador Cabral, prefiero que anden dando vueltas por ahí, no aparezcan por acá, y yo pueda desarrollar esta materia como un lego que habla sobre la legislación cultural. Pero porque la miro desde el punto de vista del sector cultura, es decir, no desde el punto de vista del derecho, para apoyarme en aquello que me faltara
en el campo del derecho. Yo he invitado a la doctora Silvia Arias, que justamente trabajó mucho tiempo en el campo legislativo nacional, en el Congreso de la Nación, en el Senado, muchos años al lado del senador Antonio Cafiero, que acaba de fallecer la semana pasada, actualmente colaborando con el senador Daniel Filmus. Así que le pido que me acompañe acá. Pues, sí, si te pregunto vos podés contestar, y como dicen en el campo, no me dejará mentir, porque puede darse el caso de que en una de esas yo derrape. ¿Cómo es esta temática de la naturaleza de los derechos culturales? Bueno, los derechos en algún caso están desde el punto de vista de la sociedad refrendando, acompañando a los sectores sociales, y en otros casos y a la defensa y a la caracterización de las relaciones sociales, y en otro caso referidos específicamente al individuo, al integrante de la sociedad en tanto que individuo. Y entonces esas dos miradas, esas dos visiones son las que interesan para el campo del derecho a la cultura, las dos. ¿Por qué? Porque por un lado son leyes, vamos a hablar de leyes que regulan las relaciones sociales en torno a las prácticas culturales. Acuérdense que al principio siempre yo preferí insistir en hablar de prácticas culturales o vida cultural y no de cultura, entendiendo que cultura es una discusión de tipo filosófico de otras características. Aquí, en un curso de administración y de gestión, estamos hablando más bien de prácticas culturales y de vida cultural, si se quiere, de una sociedad. Entonces, esa vida societaria, esa vida de la sociedad, tiene una cantidad de regulaciones que afectan justamente a la organización de sociedades más grandes, y que por lo tanto, así como las sociedades, como antes se llamaban las sociedades primitivas, en el siglo XIX los positivistas llamaban sociedades primitivas, el mismo Marx y el mismo Engels se referían en el comienzo de sus trabajos a estas sociedades primitivas, la célula primaria, primera de la sociedad. Ahí la justificación de la organización de las relaciones sociales no estaba dada tanto por la práctica, sino que estaba referido a un carácter simbólico, referido por lo general a una relación con los valores religiosos, mitológicos, espirituales de una comunidad. Y por esa razón es que, por ejemplo, leyes de esas sociedades primitivas básicas, como es la del tabú o del incesto, que es la que organiza prácticamente a todas las sociedades del mundo, es decir, la posibilidad de que un individuo de una sociedad tenga relaciones sexuales y pueda procrear con otra persona de esa misma sociedad, eso que no es algo natural en términos, es natural en términos de la biología, pero no es natural en términos de la antropología ni de la sociedad. O sea, las personas en sociedad se relacionan en base a una legislación, a una normativa, mejor dicho, perdón doctora, es una normativa que no es una normativa explícita en términos, y que no ha surgido de un consenso social, sino que surge de una herencia de valores de los antiguos, como dicen a veces los pueblos originarios. Esto es algo que dijeron los antiguos, pero que sí organizan a la sociedad, porque y lo que organiza, según Freud, justamente da las bases para esta organización de las sociedades, es el tabú del incesto, porque es la posibilidad de que la sociedad continúe existiendo a través de la reproducción. Y la sociedad se reproduce dentro de una normativa, se puede reproducir con unos y no con otros, y entonces por esa razón es que los pequeños agrupamientos humanos que todavía siguen existiendo, incluso en la zona a lo mejor del Mato Grosso o del Alto Amazonas, o de esos pequeños grupos que cada tanto aparecen, se descubren, son grupos a lo mejor de 6, 7, 12 personas, que lo descubre una cámara en la selva atravesando un río. Ellos también tienen una organización similar, no es todo natural ni todo es posible. Y entonces cuando a lo mejor un adulto quiere formar su pareja, tiene que ir a buscarla a otro grupo parecido, similar, que no es el mismo, es una elección exógena. Pero después la nueva pareja va a seguir
prolongando y proyectando esta misma organización. Y entonces, ¿cómo se va a traducir eso a lo largo de la historia? Se van a formar clanes. La organización clánica va a ser la herencia de un tótem original que va a ser esa figura que la sociedad toma muchas veces en muchas sociedades de la naturaleza. El tótem es un árbol, el tótem es un animal. O sea, aquellos que descendemos del ombús somos de un clan, los que descendemos del mono aullador somos otro. Entonces, lo que se va regulando por medio de esa normativa son estas relaciones entre un clan y el otro, la posibilidad de que haya, bueno, todo esto organiza las sociedades, organizó la vida humana en el planeta, es así. Pero la referencia que se hace justamente de estas normas es una referencia mitológica, no es algo que surge de un consenso. Estos consensos son muy posteriores en sociedades mucho más complejas. Y además tiene retrocesos, porque si ustedes piensan entre lo que pasó en el mundo griego, donde había infinitos consensos e infinita reflexión sobre la misma sociedad, a lo que pasa con las monarquías de la constitución de los nuevos estados nacionales en Europa a partir del siglo XVII, donde el rey aparece sin que se sepa cómo, se vuelve otra vez al principio, por derecho divino. O sea, ¿por qué razón? Bueno, ¿cuál es el derecho divino? Pues el derecho divino es difícil, como decía el doctor Cabral, claro, hay que pasar antes por el Gauchito Gil para llegar a ver quién es el que le dio derecho a ese hombre que es igual que nosotros a ser rey y a perpetuarse por la vía genética, ni siquiera perpetuarse por una elección, sino porque sencillamente sus hijos siguen siendo reyes como él. Bueno, ¿y cuál es ese derecho divino? Bueno, eso ya es algo que pertenece a valores de una cultura, pero que hace referencia a esas sociedades primeras. Entonces, esos derechos, ese derecho es un sin derecho, por esa razón es que podría decirse que en sociedades más complejas el resto de las normas van surgiendo de acuerdos que hace la sociedad y que se consolidan en el plano de las instituciones. Por esa razón es que estos derechos culturales, como ahora se los llama, que ya tienen hasta un calificativo especial, se refieren, por un lado, a la vida de las instituciones y de la sociedad, y por el otro lado, a la de los individuos, es decir, aquellos derechos que protegen a los individuos. Todos estos derechos podrían ser involucrados ahora se los involucra directamente, y ingresan dentro de las constituciones nacionales por esa vía, como derechos humanos. En realidad, como una cita en la ficha que yo les doy de Eduardo Russo, que se llama, de una obra que se llama ¿Qué son los derechos humanos?, dice que en realidad los derechos humanos todos los derechos son humanos, porque todos se refieren a los seres humanos, pero sin embargo no siempre fue así. Por ejemplo, en la sociedad de la Edad Media había derechos que estaban referidos a los protagonistas de las clases dirigentes, había derechos estamentarios, derechos que correspondían a grupos o gremios, y derechos que tenían que ver con la Iglesia Católica, que hasta desarrolló por su lado un área que se llama derecho canónico, o sea, un área de derecho específicamente para la regulación de las relaciones dentro del campo de la Iglesia Católica, y que es una especialidad muy especialidad. Como decíamos al principio de todo, siempre, y en este caso el derecho también y la legislación, son intervenciones del Estado dentro de la vida de los ciudadanos, de la vida de una sociedad. Es decir, que la sociedad recibe una participación del Estado, el Estado interviene en su vida, él le da el derecho, la autorización, él le da la autorización, el ciudadano le da la autorización para que el Estado asuma esas responsabilidades, pero después condiciona su propia vida, es decir, que interviene en su propia vida. Y les daba el ejemplo antes del caso, que es el caso más común, el caso religioso, donde la pregunta es, ¿puede uno creer en lo que quiera? Sí, uno puede creer en lo que quiera, pero sin embargo el Estado regula las relaciones sociales que generan estas creencias.
el caso que estamos viviendo ahora de esta chica raptada y el payo umbanda que aparece, ¿no? Ahí hace descubrir que hay sectores de la sociedad, muchos y muy importantes, que desarrollan unas prácticas sociales que hay que ver en qué medida están reguladas por el Estado y que el Estado participa, interviene. Probablemente no intervenga. Yo les hablaba que dentro de la Secretaría de Cultos hay una jerarquización de las prácticas religiosas, en lo que son las religiones, lo que son consideradas como religiones, lo que son considerados como cultos y los que son considerados como sectas. Es muy distinto ser secta que ser culto, religión oficial autorizada. Entonces, hay que ver incluso si estas sectas, si dentro de porque para llevar adelante esta actividad hay que inscribirse en un registro, como toda actividad social, ¿no? Pero hay que ver cuál es el grado de acompañamiento que hace el Estado de las actividades que se desarrollan en estos ámbitos. Y es muy curioso porque cuando aparece un hecho delictivo que manifiesta un conflicto de la sociedad, lo primero que surge es una actitud oscurantista por parte de la sociedad. O sea, la sociedad lo primero que considera es que estas no religiones son espacios del delito, ¿no? Le sospecha y si fuera posible la cerraría. Claro está, si uno a lo mejor pertenece a ese culto, como es el caso notable del Gauchito Gil o algunas de estas manifestaciones de la religiosidad popular que no tienen iglesia y no tienen un aprovechamiento. La Iglesia Católica ha tenido que en ese sentido, como es una iglesia que viene de hacer sincretismo hace 2000 años, inmediatamente intenta incorporar esta religiosidad, darle una protección y si el asunto prospera, buscarle una justificación dentro del mismo universo de la religión católica. Pero por ahora, por ejemplo, eso no lo ha hecho ni con la difunta Correa, ni lo ha hecho con el Gauchito Gil, sí lo ha hecho con Seferino Namuncurá, que pasó a ser, que alcanzó la santidad, pasó de ser una expresión de la religiosidad popular a consagrarse institucionalmente pero en estos casos no. Y entonces uno dice, bueno, y si yo creo en el Gauchito Gil, como decía el personaje que citaba el doctor Cabral, ¿por qué el Estado va a venir a decirme que yo no crea? Y va a venir a sacarme los santuarios rojos de todo el país, de todas las rutas del país. Yo creo en la Pacheta, como se cree en el norte argentino, las pilas de piedra, que son cultos que vienen son cultos milenarios, el culto del cruce de los caminos, la encrucillada, como dicen los gallegos, la Pacheta, y bueno, yo creo que la Pacheta tiene efectos protectores, ¿por qué no voy a creer? Va a venir Vialidad Nacional y me lo va a llevar la Pacheta. Es decir, que el Estado interviene a través del derecho y a través de la legislación regulando, pero no regula todo, regula algunas cosas sí, otras cosas no. Y estos derechos culturales son, por lo tanto, considerados como derechos humanos, está dentro de esta calificación de los derechos humanos. Entonces, si bien estos derechos humanos estuvieron restringidos durante un tiempo, a partir de la experiencia del iluminismo y de la enciclopedia que luego se transmite a la Revolución Francesa, ahí aparecen enunciados ya directamente como pasan del campo de lo filosófico a traducirse en el ámbito político. Y esta declaración de los derechos del hombre, que es la declaración de la Revolución Francesa, parte de un principio que hasta el momento era muy difícil de admitir, de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Todos los seres humanos, con lo cual, para empezar, cuestionaba la esclavitud, ¿no es cierto? Porque si todos los hombres nacen libres, no hay manera de que se pierda esa condición. E iguales, entonces eso anularía todos los sistemas estamentarios, las organizaciones aristocráticas de la sociedad. Esta declaración tuvo lugar en 1789, el siglo que siguió no modificó en nada esto, lo modificó poco, siguió habiendo monarquías, siguió habiendo esclavitud incluso. Hay esclavitud, hasta hace poco tiempo había esclavitud en Mauritania. Y ahora hay esclavitudes modernas de otra índole. Pero esclavitud concreta, en Mauritania había venta todavía de personas, en el África. Entonces hay que entender que todas estas
estos derechos humanos forman parte del ideal de las sociedades y por lo tanto regulan las relaciones entre los seres, en este caso, y de esa manera se incorporan como derechos sociales dentro, en nuestro caso de la Argentina, de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en el artículo 14, bis. Bueno, en realidad los derechos culturales están incluidos. Ustedes saben que la Constitución, la primera parte de la Constitución habla de los derechos y garantías. Luego con la Constitución del 94 se incorporaron más derechos y garantías. El artículo 75, inciso 22, cuando establece una de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional de dictar leyes, incorpora una serie de tratados de derechos humanos. Entre esos tratados de derechos humanos están el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de Derechos Culturales. Hay 4 dentro de toda esa enumeración que se refieren directamente a los derechos culturales. ¿Qué queremos decir con esto? Que a partir de esa inclusión específica que tiene la nueva Constitución Nacional, desde la Constitución reformada a partir del año 94, todos los derechos incluidos en el 75, inciso 22, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Ustedes saben, habrán escuchado hablar de la pirámide de Kelsen. Los que son abogados, bueno, saben perfectamente. Es decir, es una pirámide donde en la cima está la Constitución Nacional. A medida que va bajando es cuando se van más leyes, aumentando las leyes, pero con distintas jerarquías. Entonces, la Constitución Nacional está en la cima. Luego vendrían las constituciones provinciales y las leyes nacionales. Ahora, ¿dónde ubicamos los tratados internacionales? Antes de la Constitución del 94 había una serie de discrepancias doctrinarias en cuanto a si tenían la misma jerarquía de la Constitución o estaban por debajo de la Constitución. La modificación vino a definir esa disputa doctrinaria y dijo, bueno, los tratados de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Todos los enumerados en el 75, inciso 22, y aquellos que se pueden incorporar con posterioridad, porque también si se firma hoy un tratado de derechos humanos donde hablan de los derechos culturales, por ejemplo, puede con 2/3 de la mayoría de ambas cámaras incorporarse en el 75, inciso 22. Todos esos tienen la jerarquía de la Constitución Nacional. Después, entre la Constitución Nacional y entre las leyes nacionales están los otros tratados internacionales. Y después tenemos las constituciones provinciales, las leyes nacionales. A medida que se amplía esa pirámide jurídica es que van más normas con jerarquía inferior. Eso es como para decir, bueno, está bien, entonces el derecho a acceder a los bienes culturales es un derecho humano y tiene la misma jerarquía que cualquiera de los otros derechos que están enumerados en la primera parte de la Constitución Nacional. Eso en cuanto a los derechos humanos. Después, la Constitución también habla en su artículo 17 de la propiedad intelectual, o sea, sería otro aspecto de la legislación cultural que después el maestro se va a referir, que también tiene jerarquía constitucional. Si querés que diga algo más, ¿está bien? Sí, perfecto. Que era lo que yo quería decir en realidad. Es importante, siguiendo el pensamiento, es decir, y para desarrollar luego lo que dijo la doctora Arias, vamos a hablar de estas convenciones internacionales, porque estas convenciones internacionales son las que han ido formalizando relaciones vinculadas a las temáticas culturales. Pero es importante, y siguiendo el pensamiento que desarrollaba hoy el doctor Cabral, ver cómo estas normas y este conjunto de normas tienen antecedentes en el plano político dentro de nuestra historia, porque si no tampoco se entiende bien cómo es que nosotros llegamos a considerarlos de esta manera. Esta legislación de la que estamos hablando hoy en día, y sobre todo movilizada por la UNESCO, ha terminado por volverse muy difundida. No puede decirse que sea absolutamente internacional, pero por lo menos la mayor parte de los países van adhiriendo a estas normas
que tienden a proteger justamente y a incorporarse con rango constitucional, o sea, con un rango muy importante, porque después hace relación a eso la misma legislación nacional. Pero yo lo que quería decirles es cómo hay una legislación que también ha pensado en la integración en nuestra América, y el que pone en marcha esto primero es Miranda, el precursor, el que fue el maestro de Simón Bolívar. Él habla primero de esta unidad latinoamericana, y al hablar de la unidad latinoamericana piensa en una entidad política que se llama Hispanoamérica o Colombia, la tierra de Colón, cuya capital tenía que instalarse en Panamá. Y esto es en el año 1806. Y Simón Bolívar, apenas termina la batalla de Ayacucho, que él invita a los pueblos de América a participar en lo que llamó el Congreso Anfictiónico en Panamá, que fue el congreso en el cual en el cual se iba a determinar el plan de la unidad latinoamericana. Por distintas razones hay pocos países que participan. Bolívar no quería invitar a Brasil porque Brasil era una monarquía, y era una monarquía que estaba muy relacionada con las monarquías europeas, porque era la misma monarquía europea en realidad. Invita a los gobiernos de México, Guatemala, Chile y las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas deciden no enviar un representante, y se hace esa primera reunión en Panamá, y es una reunión bastante floja, en la cual lo único que se llega a determinar es aceptar las divisiones políticas de los países de América Latina en el momento de la revolución. Hay una segunda reunión que se hace en México, pero de ahí en adelante esto queda un poco en el aire. Pero luego, sobre fin de siglo, ya son los Estados Unidos los que hacen esta convocatoria. Es Estados Unidos que va a hacer la primera reunión panamericana, y va a hacer varias reuniones más en el siglo XX, pero ya con un carácter tutelar, el carácter de que los Estados Unidos van, a partir de la doctrina Monroe, de enfrentar a los países de América Latina con los países europeos e impedir la injerencia europea, es que se van a hacer estas reuniones en Estados Unidos, y que van a terminar con el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, en la conformación de la OEA. Como al terminar la Segunda Guerra Mundial también se crea, porque hay esas dos experiencias traumáticas, la de la Primera Guerra Mundial y la de la Segunda, en ambos casos al terminar generan la creación de asociaciones de sociedades que involucran a los países del mundo para evitar volver a caer en la guerra. Y entonces primero se forma la Sociedad de las Naciones al final de la Primera Guerra Mundial, y al terminar esa sociedad fracasa porque se produce la Segunda Guerra y no puede impedirlo, y entonces al final de la Segunda Guerra se crea la nueva Organización de las Naciones Unidas, a la cual adhieren todos los países del mundo, pero que está desgraciadamente condicionada porque quienes organizan formalmente esta nueva sociedad son los países triunfantes en la guerra. Entonces se crea un comité en el cual están incluidos Gran Bretaña, los Estados Unidos, Rusia y China, pero este comité tiene potestades superiores a las de los otros países incluidos. Pero dentro de las decisiones que toma la Organización de las Naciones Unidas, toma la de la creación de la UNESCO, de la Organización para la Educación y la Ciencia y la Cultura, que va a tener una importancia muy grande justamente para promover distintos acuerdos internacionales referidos tanto a las legislaciones nacionales de leyes sociales o que defienden los derechos sociales, como con la defensa de la propiedad intelectual, que son derechos fundamentalmente privados. Esta temática se ha vuelto muy acuciante sobre fines de la última década por el tema del salto tecnológico, y se está discutiendo hasta el día de hoy. Hay dos tradiciones al respecto, una tradición que es la del derecho
de autor europeo, y la otra que es la del copyright. Eso es una protección de derechos del individuo que, así como tiene la cobertura del derecho a la vida, el derecho a la movilidad, al movimiento, el derecho a las libertades diversas, también en este caso se aplica a la creación y a la invención. El primer antecedente es este Copyright Bill, o sea, el derecho a la copia, que lo da Ana de Inglaterra en el año 1700, y que permite que aquel que ha creado un hecho artístico o de conocimiento sea propietario, en el caso del copyright, por un tiempo, del usufructo de ese derecho, del uso de ese derecho y del uso de ese bien. Y los demás, para poder acceder a ese bien, tengan que pedirle autorización de uso a él, a quien lo creó. En España, Carlos III hace una norma de esas características y finalmente en Francia, antes de la Revolución Francesa, se crea el derecho de autor referido particularmente al teatro, porque en esa época, y se aplica la práctica que tenían las compañías teatrales de la época, de Molière en adelante, lo común era que los autores llevaran sus obras a las compañías y las compañías las probaban, si les gustaban, las probaban 5 días, 5 funciones. Si a las 5 funciones no les gustaban, la devolvían y no pagaban nada. Y si no, pagaban. Y entonces este hecho tan aleatorio hace que la gente de teatro se acerque al monarca y solicite la protección de este derecho de la creación. Bueno, y este derecho es un derecho muy particular porque justamente cuando llega la Revolución Francesa anula todos estos derechos sectoriales, estos derechos que correspondían a los distintos estamentos de la sociedad o aquellos que habían sido otorgados especialmente por el monarca. Por ejemplo, si ustedes ven una lata de té inglés, va a decir by appointment, es decir, que hubo una reina que en algún momento le dio derecho a alguien a importar té del resto del mundo. Y era un derecho personalizado, estaba otorgado a una persona, o el derecho muchas veces a la impresión. El derecho a la impresión de un libro tenía que estar dado por el monarca, que era el que autorizaba que ese libro se imprimiera, ¿no? Por esas razones que en Brasil no hubo imprenta, porque no había, hasta el siglo XIX, hasta la llegada del imperio, no hubo imprenta y no se editaba ningún libro, sino que se importaban del Brasil, porque no había autorización del monarca a imprimir y no había necesidad, por lo tanto, de tener imprentas, a diferencia de nuestro país o de América Latina, que desde el comienzo, ya desde el año 1600, prácticamente había universidades en toda América Latina, y imprenta hubo aquí en Yapeyú, una de las primeras imprentas propias de la Argentina, del territorio de las Provincias Unidas, que imprimió en época de los jesuitas. Luego la siguiente imprenta la trae justamente Bonpland. Aimé Bonpland es el que trae la imprenta, que es una imprenta que paga el pensador y humanista alemán Humboldt, Alexander von Humboldt, que regala esa imprenta a sus compañeros masones, que son los que formaron las distintas logias, que se tomaron el poder, sobre todo se la entrega a Rivadavia. Cuando la imprenta llega con Bonpland a Buenos Aires, ya Rivadavia cayó, entonces empiezan los líos con la imprenta esa, pero imagínense el poder que la imprenta da. Entonces estos derechos individuales son protegidos en el ámbito de un derecho no social en este caso, sino privado, tiene que ver con y depende de las legislaciones de todos los países, quiero decir, no es una legislación universal, es un acuerdo que se va renovando y se va corrigiendo, a tal punto que, por ejemplo, la protección que da la ley a la titularidad de las obras es cambiante según los países. Hay países para los cuales la protección hasta acá hace muy poco tiempo fueron 50 años, en otros países, por ejemplo Alemania, llega hasta los 90 años la protección, y hay otros países
que no le dan un especial interés a la protección en esos términos, que esta manera de concebir la protección de la obra creativa corresponde más bien al derecho europeo, más que al derecho anglosajón. En el derecho anglosajón lo que predomina es el copyright, es decir, el derecho a fabricar por una vez esa obra, y que ese derecho se puede transferir, que eso es lo curioso. El derecho europeo es intransferible, es inalienable al creador. Uno no puede vender ese derecho, así como uno no puede conchavarse como esclavo, no hay manera, el derecho lo impide. En cambio, en el mundo anglosajón es un derecho de uso, por eso cuando se crea el primer copyright era por 20 años, había una protección de 20 años, a los 20 años volvía al Estado. Y entonces las sociedades protegen de esa manera dos cosas: estimulan al creador, porque de ese modo va a saber que el Estado va a ser quien tenga la salvaguarda de su creación, pero al mismo tiempo garantiza que cuando el periodo de protección termine, esa creación vuelva a la sociedad, es decir, que se reparta. Y entonces ahí aparece una fórmula que sí es universal, que se llama el derecho público pagante, que corresponde a una protección por parte del Estado de todas aquellas obras que han perdido esa protección del derecho individual, cuando cae el periodo de protección. Entonces esas obras son obras que pasan a ser del dominio público. Cuando se hace una representación de Beethoven, se toca un concierto de Beethoven o una ópera de Mozart, esa presentación genera un derecho, pero ese derecho no es un derecho privado para los herederos de Mozart ni para los herederos de Beethoven, sino que ya es del Estado el que lo recaba. Y ese derecho, el derecho público pagante, es administrado por una institución que se creó, en el caso de la Argentina, por una institución que se creó en el año 1958, que es el Fondo Nacional de las Artes. Parte de esos recursos que usa el fondo para promover la vida cultural y artística provienen, en la actualidad prácticamente solo de eso, de este derecho del dominio público pagante, del derecho, el dominio, cuando una obra cae en dominio público. Es decir, que siempre tiene algún grado de protección por parte de la sociedad. Ahora, todas estas iniciativas de la sociedad con respecto a la protección de alguna de sus actividades terminan concretándose en leyes. Estas leyes han sido fundamentales para el desarrollo de todas esas actividades en estos años del siglo XX, fundamentalmente, porque aquí es cuando aparece como un elemento que modifica la condición de protección, que son las industrias culturales. Es muy distinto regular la actividad de una persona que toca música en una plaza y que al final pasa la gorra. En realidad él se cobra directamente por su tarea y el Estado no tiene nada que decir con respecto a eso. Si es un Estado muy organizado, por ejemplo, si uno quiere pasar la gorra en el metro de París, hay que pedir autorización para un lugar y un horario. No puede ponerse por la de uno, se lo llevan preso. Tiene que pedir, hay un registro, uno se anota y entonces ahí le dan un horario para pasar la gorra, para hacer su arte y recaudar directamente sin que el Estado intervenga. Pero apenas uno pasa a presentar esta obra en un ámbito público, ahí ya el Estado interviene directamente, cobra impuesto, protege la obra, hace pagar los derechos de autor y hace toda esta mecánica. Pero esto, que es una escala relativamente pequeña, que fue controlable hasta el siglo XIX, empezó a ser incontrolable a partir de la creación de las industrias culturales, donde aparece la reproducción mecánica de la obra. Cuando la obra se reproduce mecánicamente, entonces ahí hay otro concepto de la protección del derecho de autor, porque es la empresa que se ha hecho cargo de esta obra la que tiene que responder ante el Estado, no solo ante el particular que ha recibido a través de un contrato una retribución, sino directamente el Estado tiene que responder ante el Estado sobre la protección de las obras protegidas intelectualmente y también de la venta, como de cualquier venta que se haga en cualquier ámbito social.
Entonces, en estos años, en la Argentina se puede decir que hubo un gran avance en el campo de la legislación cultural, y que ese gran avance fue fundamentalmente en la Argentina a través de una serie de leyes que comienzan con una ley central, que es la Ley de Propiedad Intelectual, que es del año 33, el que la promueve es Fernando Sánchez, Matías es el autor, Matías Sánchez Orondo, que fue él la llama la ley noble, el Matías Sánchez Orondo, que fue una personalidad muy curiosa porque era un hombre bien de la derecha conservadora popular argentina, que formó parte junto con Carles de lo que eran los grupos de derecha que andaban persiguiendo a los anarquistas, comunistas y judíos en la ciudad de Buenos Aires, y después con la revolución, con la de Uriburu, él pasa a ser diputado de la Nación y después va a ser, y en esa época, eso es toda una historia para contar, pero él viaja a Alemania y a Italia en el año 33, o sea, cuando ya está instalado Hitler en el poder y Mussolini hace ya 11 años que está en el poder, y ve la experiencia por primera vez de lo que la cultura tiene que ver con lo político. Se da cuenta de que tiene una influencia, sobre todo en la relación con las masas, muy importante. Entonces él va a ser el que promueva la creación de la primera área diversificada del Estado de la gestión cultural. La primera dirección de cultura se crea a instancias de Sánchez Orondo, que había visto esa experiencia en la Europa entre dos guerras y que se dio cuenta que para el desarrollo político había que contar con lo cultural desde el punto de vista de la gestión del Estado, ¿no? Muy curioso. Y él es el que va a promover justamente esta ley, la ley, lo que después se llamó la ley noble, que era Noble el creador del diario El Clarín, ¿no? Que es la primera ley, la ley de propiedad intelectual. Luego se crea la ley de la Sociedad de Autores y Compositores de Música de la Argentina, SADAIC, que va a ser una institución formada fundamentalmente a impulso de la gente de tango. El que va a encabezar toda esa lucha va a ser Francisco Canaro, que fue uno de los grandes músicos de tango de la época, y a quien todos acusaban de que era un comprador de obras. Todos decían que compraba obras a creadores y las firmaba él. Pero lo que pasa es que en esa época era como algo más comprensible, porque había esa idea de que aquel que estuviera consagrado tenía la posibilidad de difundirla. Entonces, bueno, aquel que era un joven compositor no tenía cómo llevarla adelante, prefería vendérsela a alguien, y se ponía la firma y la llevaba para adelante, la grababa, aprobaba. Luego la ley del cine, la ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional, esa es una ley posterior, es del año 68, que es cuando se crea el Instituto Nacional de Cinematografía, que después va, por distintas modificaciones de esta ley, va a terminar siendo el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, para poder incluir dentro de la protección de esta ley a la televisión, que no estaba, o a otras formas de la representación audiovisual, porque la ley de creación del Instituto de Cinematografía se reducía específicamente al mundo del cine. Ya el cine había tenido una protección especial durante el gobierno del general Perón, el primero y el segundo. Perón toma esa cinematografía en un momento muy alto, en un momento porque la cinematografía argentina como industria creció notablemente durante el periodo de la guerra, porque como había entre las dos guerras hubo como un vacío en cuanto a la llegada de filmes extranjeros, y entonces la cinematografía argentina como fue una de las tantas industrias de sustitución. Por lo tanto, Perón decide darle un apoyo industrial, como si fuera otra industria más, considerarla una industria, no un arte, y promover desde la política de apoyo del Estado una difusión mayor del cine argentino, que en ese momento ocupaba todo el mercado iberoamericano. Hay que decir que por esa razón es que se hace el primer festival de cine argentino en Mar del Plata,
porque va a ser el primero de todos, después una cadena que se corta por muchos años, y también hay que decir que se manejó política y arbitrariamente la cuota de material fílmico, porque con motivo de la guerra todo el celuloide era un material estratégico y por lo tanto no llegaba salvo por cupos, llegaba en pequeñas cantidades que administraba el Estado, al igual que el papel. Es decir, que el Estado, como ven, siempre interviene de una manera u otra en el desarrollo de todas estas industrias culturales. Quizás donde haya menos intervenido de una forma directa hasta el presente ha sido en la música, porque esta protección de la obra musical no quiere decir políticas de promoción específicamente. Bueno, luego la ley de la creación de Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina, que es del año 73, es una sociedad que funciona muy bien, que ha sido eficaz y que no es multitudinaria como es ADAIC. La Ley Nacional de Teatro, que estas ya son leyes modernas, la del año 97, que crea el Instituto Nacional de Teatro y que surge como una ley fundamentalmente de apoyo a los creadores independientes. Es una ley del teatro independiente, no es una ley del teatro integralmente, a tal punto que muchas de las actividades de los organismos provinciales quedan fuera de la protección de esta ley. Eso ha sido una situación que generó conflictos con el paso del tiempo, pero que bueno, que de todos modos siempre ha servido para el estímulo, sobre todo de la actividad del teatro independiente. Después la ley de servicios de comunicación audiovisual, que dio lugar a tantas discusiones, pero porque afecta un tema tan importante como es el monopolio de la comunicación en la televisión. Y por último, y quizá la más moderna, es la creación del Instituto Nacional de la Música. Eso es del año 2012, recién está empezando a funcionar como tal. Entonces esta ley surge también a instancias de la promoción de los grupos independientes, de los autoconvocados, de los llamados músicos independientes. No tanto de la industria, ni tampoco de la industria, ni la editorial, ni la musical. Entonces todas estas leyes han sido, particularmente la del cine, la del teatro, hasta el momento, y probablemente lo sea la de comunicación audiovisual, van a realmente representar en todos estos años un impulso muy grande a la actividad, porque todas ellas, tanto la de teatro como la de la música, como la de cine, crean un fondo que se administra, un fondo con recursos genuinos que va por fuera de los fondos del presupuesto nacional. Esa es la particularidad. Es decir, que como protegen una actividad que es muy independiente y muy aleatoria, se buscó como fórmula de apoyo la creación de un fondo que está alimentado por recursos genuinos y que tiene en algunos casos colaboración del presupuesto nacional. Recursos genuinos, ¿qué quiere decir? La ley de cine recibe su fondo o el 10% de todas las entradas de cine de proyección pública que se hacen en la Argentina, el territorio nacional. Esto quiere decir que si a Rambo le va bien, al cine argentino le va bien, porque lo que tuvo de notable esta ley fue que incluyó la totalidad de las exhibiciones en la Argentina, no solo las del cine nacional. Entonces, de algún modo, la cinematografía norteamericana, que es la más grande del mundo, termina subvencionando a la cinematografía argentina. ¿Por qué? Porque ese fondo se va alimentando. Este fondo tuvo un crecimiento como de 100% en los últimos, año por año, en los últimos años, porque aumentó nuevamente el número de espectadores en sala y porque el precio de las entradas aumentó notablemente también. Entonces ¿cómo procede el instituto? El instituto tiene un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional como presidente, en este caso es la señora Cardoso, y tiene comisiones que están integradas por todos los gremios que forman parte de la actividad cinematográfica, que son muchos. Es decir, y estas comisiones son comisiones de crédito y comisiones de estímulo.
Entonces, con ese fondo, el instituto lo que hace es llama a concursos anuales para determinadas producciones y para repartir esos fondos. Esos fondos solo se pueden usar hasta creo que por ley, creo que hasta el 25% para la administración. El resto tiene que ser directamente direccionado a la producción. Es decir, que no puede crecer el gasto del instituto como tal, ni en personal, sino lo que tiene que crecer es el reparto a los proyectos de los distintos artistas. Los artistas no reciben directamente esos fondos, sino a través de empresas. Es decir, la presentación ante el instituto se hace a través de empresas. Son empresas que se conforman muchas veces para realizar esos proyectos, que reciben y que solicitan un crédito. Y ese crédito lo tienen que devolver al terminar la producción. Ahora, ese crédito representa aproximadamente el 50% de los valores de la película y varía en sus montos de acuerdo a las categorías, que son categorías que se van modificando con el tiempo, pero que serían una categoría A, que es para los realizadores o los que han llevado a cabo más de 7 u 8 películas, los que han hecho una segunda para los que hacen una tercera película, una tercera para los que son ópera prima, una cuarta para los que son films documentales, que eso sobre todo se desarrolló a partir de la modificación de la ley, porque estos documentales, muchos de ellos fueron encargados por la televisión. Entonces ese mundo del cine pasó a tener un incentivo mucho más importante, y quién distribuye, quién toma las decisiones sobre los proyectos que se evalúan. Bueno, son distintas comisiones o comités que están integrados por los representantes de todos los gremios que intervienen en el cine. SADAIC, Argentores, SICA, que es el Sindicato Argentino del Cine, a ver qué otro más, son prácticamente 5, la DAC, la dirección, la asociación que reúne a los directores argentinos de cine. Es decir, que cuando llega el momento de evaluar un proyecto, lo evalúan personas que vienen de distintos sectores de la producción. Los productores son otros que también forman parte de la comisión. Todos ellos evalúan los proyectos y finalmente otorgan el crédito. Y el crédito, como es un crédito de promoción por parte del Estado, tiene lo que se denomina recuperación industrial, es decir, que el Estado toma una consideración especial para ese crédito, para el desarrollo de ese crédito, para la devolución de ese crédito, y entonces el Estado en este sentido considera reducida la deuda fundamentalmente por varias vías. Una de ellas es por el paso por la televisión pública de este producto, de la película, o por toda la red de igualdad cultural que promueve el Ministerio de Planificación. Eso ya es como que se compran los derechos para pasar por estos canales, y de esa manera la deuda se reduce. Y luego por la recuperación industrial que da en la entrada. Cada entrada, así como lleva un 10% al fondo del instituto, también se lleva un porcentaje para recuperación del costo del crédito para la película. Entonces, la película que naturalmente vende muchas entradas cubre el crédito con facilidad. La que vende pocas, bueno, en muchos casos queda debiendo al instituto. El instituto, bueno, tiene una lista de deudores, una cartera de deudores significativa, pero no se han conocido casos de ejecuciones judiciales por estos créditos no recuperados. En ese sentido hay como una tolerancia. Pero también es verdad que se han encontrado siempre fórmulas de conciliación como para, por lo menos, si no dar por canceladas estas deudas con determinadas moras o situaciones especiales. Esta situación se reproduce con la creación del nuevo Instituto de Teatro, pero en este caso el reparto de estos fondos proviene de otra manera. El instituto tiene representantes provinciales, todos ellos configuran una asamblea, igual que en el INCA, una asamblea federal, y hay
un ejecutivo que es el que determina sobre estos créditos, que en el caso del teatro están otorgados a particulares o a compañías, y a compañías con sala o compañías sin sala. Entonces esos créditos fundamentalmente han servido en estos años para equipar a las compañías teatrales independientes, que se han podido equipar de sonido, de luces, a veces arreglo de arquitectura de sus propias sedes, en fin, ha sido también un estímulo muy especial, y que es lo que hizo que se produjera esta renovación de la actividad de los independientes en todo el país, la creación de infinitas salas pequeñas que funcionan en cada ciudad importante de la Argentina, y la realización de estos festivales teatrales que se llevan a cabo todos los años. En el caso de la ley de música se está hablando de algo similar, es un fondo que en este caso está alimentado por impuestos y que vienen de la ley de los servicios, de la ley de servicio de comunicación audiovisual, y el Instituto de la Música reparte fundamentalmente recursos para equipamiento también, y sobre todo a través de un bono para que facilite de algún modo a quien contrata los números musicales que puedan o grabar o realizar actuaciones subvencionadas. Este es un sistema parecido a la ley Joanet o la ley de estímulos culturales de Brasil. La ley de estímulos culturales de Brasil, que es una ley muy importante, que ha tenido una importancia notable dentro de la vida cultural brasileña, es una ley que tiene como intermediarios, es decir, que el artista se presenta ante la autoridad política, ante la autoridad, en este caso cultural de cada instancia, un secretario de Cultura municipal, estadual, y entonces él se presenta con un proyecto evaluado, y si la autoridad política cultural considera que ese proyecto es valioso, le da un reconocimiento y una autorización como para que se presente ante los posibles sponsors para solicitar el apoyo, y aquellos que apoyan son los que recuperan a través de la exención impositiva. En nuestra ley hay una exención impositiva de base, que creo que es el 5%, que es el máximo que se puede exonerar de los impuestos para proyectos culturales o incluso para proyectos religiosos. Pero ese 5% no es significativo, entonces nadie lo gestiona. Tendría que haber una ley que nunca llegó a concretarse, de mecenazgo, que en algunos casos, en algunos países, llega al 90% de la exención impositiva, es decir, que ahí sí pasa a ser significativo cualquier reconocimiento por parte del Estado. Ahora, en la Argentina nunca llegó a concretarse, en mi opinión, porque cualquier ley de estas características implica a aquel que quiere tener la exención impositiva tener muy claras sus cuentas ante la justicia, ante la Inspección General de Justicia. Entonces, para eso hay que tener los balances a la vista. ¿Por qué? Porque uno está solicitando no pagar impuestos, y eso genera inmediatamente un control mayor, especial por parte del Estado. Y creo que la informalidad de la economía argentina hace que eso no sea algo codiciable. Por eso, cuando se puso en marcha esta idea de una ley de mecenazgo, todas las veces que se puso, por lo general fue impulsado por el ejemplo dado por las empresas multinacionales que estaban haciendo mecenazgo cultural en la Argentina, sobre todo en los años 90, pero porque esa exención impositiva la hacían en la fuente, en sus países de origen. Concretamente, todas las empresas españolas en la década del 90 promovieron la actividad cultural en la Argentina en todas las áreas, con políticas realmente de mecenazgo, política que se cortó cuando la crisis del 2001, en que hubo una instrucción por parte de las casas matrices para que no volviera, para que todos esos fondos se pasaran a la acción social, y que esos fondos fueran a apoyar comedores escolares y ese tipo de apoyos de la sociedad en directo, no pasando por lo artístico. Porque lo artístico naturalmente tiene siempre un costado opinable.
es muy difícil entender que hay algo que merece el apoyo y algo que no lo merece. Por lo general lo más objetivo es cuando existen comités y este tipo de intermediación de instituciones que, por más que existan elementos que condicionan políticamente cada una de estas decisiones, por lo menos de esta manera está como más dividida, estas decisiones están compartidas por muchos más sectores de la sociedad. Ahora, estas leyes han generado también una especial atención al tema de la piratería, que es el otro aspecto que se ha desarrollado en estos últimos años a raíz del desarrollo de Internet y de la cultura digital. Allí hay como dos posiciones mundiales, universales. Una es de que aquello que entra dentro de la nube, de ese mundo creado por la información que sube de todas las fuentes del mundo, pertenece a todo el mundo. Y por lo tanto hay derecho a acceder a él sin el pago de ningún impuesto ni de ningún cargo. Esa tesis es una tesis que dio lugar a una gran polémica en España, por ejemplo, hace 5 años, cuando se quiso modificar la ley de audiovisual, porque estaban todo el colectivo, como dicen ellos, de los internautas, que quería que no hubiera ninguna intervención del Estado en Internet y que se pudiera bajar de Internet todo lo que uno quisiera, desde informaciones a libros, pasando por películas o música. Imagínense que esto cuestiona la totalidad del sistema de derecho de autor, en su totalidad, porque quiere decir que aquello por lo cual se pagaba y que servía para promover la actividad cultural pasa a desaparecer como fuente genuina de ingresos. Es decir, que no es cosa menor, esa discusión sigue en pie, tiene que ver mucho además con el cambio de paradigma en la defensa del derecho de autor, motivada por el enorme desarrollo de las industrias culturales norteamericanas con respecto al resto del mundo. El derecho cultural europeo estuvo basado y fue creado en el siglo XIX, fin del siglo XVIII, en base a la enorme actividad cultural que se desarrollaba en Europa y la promoción de esa actividad en el mundo. Pero cuando Estados Unidos, un siglo después, a través de sus industrias culturales, ocupa buena parte del espacio cultural del mundo, entonces ahí el derecho que protegía a uno, que era el derecho de autor, pasa a subordinarse en muchos casos al derecho norteamericano o anglosajón, que es el del copyright. ¿Por qué? Porque está ligado al desarrollo industrial. El copyright parece ser más adecuado a la protección industrial. Esto es una discusión que sigue viva, pero mientras tanto hubo un cambio tecnológico otra vez, y en ese cambio tecnológico apareció algo que parecía incontrolable, porque en realidad la tecnología ha ido mucho más rápido que la legislación en este campo. Imagínense que todas las sociedades de autor del mundo, las que protegen la música, las que protegen la literatura, están en estado de alerta desde hace años, tratando de ver cómo se va a hacer para continuar con un sistema que había permitido este tipo de estímulo a la creación artística y la creación de instituciones que la defendían. No hay una decisión, porque también es cierto que es lo que no consideran los que piensan que ese es un derecho universal y del libre acceso a la información de Internet, no piensan o no consideran que en esto hay alguien que no gana, que es el artista, el creador de su obra ya no recibe ninguna retribución por esa obra. Y hay alguien que pierde, que es el usuario, porque el usuario, para acceder a eso, no es verdad que lo haga gratis, paga una conexión telefónica. Entonces quienes se hacen ricos con este nuevo desarrollo de la era digital son las telefónicas. Entonces es algo absolutamente incorrecto pensar que la libertad de acceso a la información que está en Internet no está acompañada por la libertad de acceso al teléfono, a la telefonía o al al mundo digital. Mientras se pague por el consumo digital, hubo una transferencia de recursos que pasó
de los trabajadores del arte a la Telefónica con un beneficio que es a discutir. Entonces todo esto ha sido motivo de múltiples encuentros, congresos, discusiones y situaciones de compromiso por parte del Estado, que va tratando de salir de momentos de conflicto entre la sociedad civil y el Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente la tecnología llegó a una velocidad tan grande a incorporar todos estos elementos que deja inerme al Estado frente y al usuario también, Cuando al principio de esto, y hago un paréntesis, pero cuando al principio de este curso hablábamos de cómo administración y gestión son terminologías que provienen de otro ámbito de pensamiento, que es la ciencia económica, ayer en este encuentro de bibliotecarios que había en la biblioteca del Centro del Conocimiento, el planteo del que se hablaba era la relación entre las bibliotecas y los usuarios. O sea, ya no se habla más de lector, sino del usuario. Es el usuario de ese servicio. Y la ley de comunicación audiovisual se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No se llama Ley del Audiovisual Argentino, se llama Ley de Servicios de Comunicación. O sea, hay un servicio que presta sectores de la sociedad por el que hay que pagar, porque por un servicio hay que pagar. Hay que pagar, o si no el Estado se tiene que hacer cargo y brindarlo gratuitamente. Pero como decían aquellos asesores chilenos que una vez tuve que enfrentar, sí, como que no lo paga nadie, alguien lo paga, efectivamente, alguien lo pagan los impuestos de los ciudadanos, alguien lo paga, no es que no lo pague nadie, los servicios que brinde el Estado, alguien lo paga. El asunto es cómo están direccionados. Entonces, todo este marco legal aplicado a la vida artística y cultural siempre parece ser un espacio ambiguo, por lo menos ambiguo, porque la ciencia del derecho en eso ha pretendido a lo largo de su historia, desde el Código de Hammurabi o pasando por las leyes que bajó Moisés del monte Sinaí, aparentemente dictadas por alguien muy importante, esas normas en cada caso trataban a través del lenguaje de establecer espacios de contenido absolutamente precisos, de una precisión absoluta, porque después todo el ejercicio de la práctica judicial iba a ser la interpretación de los hechos con respecto a ese espacio semántico formalizado en una norma legal, ¿no? Ahora, cuando uno quiere meter ciertas cosas, ciertos temas pertenecientes al mundo artístico y cultural, es donde esto empieza a volverse un poco más difícil de definir. Fíjense que para definir un concepto tan importante como la propiedad intelectual de la obra musical, esa propiedad se basa en la originalidad. La defensa se da cuando la obra es original. Pero entonces el concepto de plagio es un concepto fundamental, porque si la obra no es original, no hay derecho a obtener un beneficio de esa obra. Ahora, el plagio en el campo musical está considerado en base a la repetición en la música de 8 compases. A partir de los 8 compases, bueno, pero si 8 compases son iguales, es plagio. O sea que esa persona que se presenta con esa obra que dice que es de él, no la puede hacer suya. Ahora, ¿y cómo sería este caso, por ejemplo? Pam, 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 pam. Después son 2 compases nada más. Esos son 2 compases. Es decir que ya entra en el campo interpretativo absolutamente y en áreas muy específicas donde justamente como se mueven intereses formidables, hay asesorías de estudio, de grandes estudios consagradas solo a eso, porque representan fondos que se mueven en el mundo de las industrias culturales enormemente importantes. Ahora, a mí me gustaría que la doctora Arias explicara un poco cuáles son estas convenciones internacionales que se han incorporado al campo de la Constitución argentina y que son las que nos vinculan a la mayor parte de los derechos culturales.
porque estos derechos culturales no surgen todos, como ven, las leyes argentinas referidas a lo estrictamente cultural se cuentan con los dedos de la mano, no son tantas, pero sin embargo, al formar parte de al adherir a todos estos tratados internacionales, poco a poco nos vamos, dentro de los cuales están otros, por ejemplo, como los derechos humanos que se llamaban hasta hace poco de tercera generación o de cuarta generación, que no tienen que ver con esto, pero que justamente se han vuelto muy populares, tienen que ver con la vida cotidiana nuestra, ¿no es cierto? En cambio, en este caso es otro. Bueno, es lo que decíamos al principio del artículo 75, inciso 22. Si ustedes lo leen detenidamente, enumera una serie de tratados internacionales de derechos humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Después está el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo, la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la Tortura y otros tratos y penas crueles, la Convención de los Derechos del Niño. Estos son los incluidos en la Constitución del 94. Posteriormente se incluyeron dos más. Uno de ellos es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo que nos importa a nosotros es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, estos indirectamente son, como les decía, derechos humanos, son garantías constitucionales con la misma jerarquía de la Constitución Nacional. No sé si ustedes quieren que yo, o saben, les explique un poquito sobre cómo es que se firman los tratados internacionales y cómo se incluyen en el derecho interno. Los estados firman los tratados internacionales, el Poder Ejecutivo es el que firma. Posteriormente, esos tratados deben ser, para ser derecho interno, convertido en leyes, es decir, el Congreso Nacional debe convertir esos tratados internacionales que suscribió el Poder Ejecutivo en leyes de la Nación. Y luego el Poder Ejecutivo debe ratificarlos, es decir, debe comunicar a la comunidad internacional que la Argentina los convirtió en leyes. Esa es la primera etapa. Lo que yo les decía al comienzo es que al ser incluidos estos derechos que contienen derechos culturales en la Constitución Nacional del 94, tienen la misma jerarquía que la misma Constitución Nacional. Y que posteriormente, si la Argentina firma otro tratado de derechos humanos, también de incidencia cultural, el Congreso lo convierte en ley, también porque establece el artículo 75, inciso 22, el mecanismo para que después ese tratado internacional tenga jerarquía constitucional, que es votándolo por los 2/3 de cada Cámara. No sé si se entiende. Esto es la idea de cómo los derechos culturales vienen a tener jerarquía constitucional. Y no sé si querés que explique alguna otra cosita también. Yo quería terminar diciendo lo referido al derecho internacional público en los aspectos concretos que a nosotros nos interesan. Edwin Harvey, que es un hombre que trabajó mucho sobre el tema del derecho cultural argentino, correntino, decía en una publicación las relaciones culturales internacionales, es decir, aquellas relaciones que hacen actividades, programas y proyectos culturales que se desarrollan trascendiendo el marco geográfico puramente nacional, de carácter gubernamental, no gubernamental, han adquirido en el último siglo una importancia creciente, al punto que se las considere como una de las 4 dimensiones fundamentales de las relaciones internacionales y de la política exterior. La política propiamente dicha, la económica, la financiera y comercial, y la defensa de Fuerzas Armadas y la cultural. Es decir, que los países todos se relacionan en torno a esos 4 grandes temas: el tema de la política misma, el tema económico y comercial, el tema de las Fuerzas Armadas y la defensa, y lo cultural.
Entonces, la política cultural exterior se convierte en un elemento que estructura las relaciones internacionales y está orientada hacia la civilización mundial más allá de los límites nacionales y estatales, y representa no solo un pilar de la política exterior, sino que posee además una cualidad particular en el cuadro de las relaciones internacionales. Entonces, este multilateralismo en las relaciones culturales internacionales es lo que ha generado una cantidad de documentos y tratados para la integración. En el caso de la cooperación internacional, la Carta de Venecia de la UNESCO, que es un elemento muy importante para consultar siempre, la de Finlandia, la de La Habana, y la legislación comparada, que está dedicada a proteger patrimonio cultural. En esto ha intervenido mucho, porque lo patrimonial evidentemente sí requiere un fuerte apoyo en el plano legal. El régimen legal de los artistas, entidades culturales e industrias culturales, los mecanismos de participación de gestión pública, la legislación cultural iberoamericana y la legislación argentina. Y en ese sentido, pues, los grandes resultados de esta acción de política internacional referida a lo legislativo en el área cultural panamericana ha sido primero el intento de la Unión Panamericana, luego la OEA. La OEA está un poco agonizante desde hace muchos años, pero en el ámbito latinoamericano ha sido uno de los organismos que en algún momento colaboró para el desarrollo cultural. Y en el caso regional, el convenio Andrés Bello, que es en la zona del norte de América del Sur, la acción cultural centroamericana, que se llama ODECA, luego todo lo que surge a partir del quinto centenario, la recordación del quinto centenario del encuentro de dos mundos, o como se lo quiso llamar en distintos momentos, porque en ese momento se crearon una cantidad de programas de cooperación internacional entre España y los distintos países de América Latina, y se creó entonces terminó reuniéndoselos todos en una organización que se llama CEGIB, que es la Secretaría General Iberoamericana, que tiene un área de cultura. Y dentro de esa área de cultura hay programas, por ejemplo, Ibermúsica, Iberescena, Ibermuseos, Ibermedios. Todos esos distintos programas han sido programas que contribuyeron mucho al desarrollo cultural en estos años. A mí me tocó la suerte y el honor de crear uno de ellos en esta gestión última mía, que fue Ibermúsica, un programa de cooperación internacional que reúne a 10 países de América Latina y España, y que maneja un presupuesto de aproximadamente $2 millones, que se reparten a través de concursos en distintas especialidades vinculadas con la música. Fue muy interesante participar en ese proceso, que solo ha sido superado por el momento por Ibermedia, que es el programa que anualmente reparte recursos para proyectos de audiovisual en América Latina, y que ha sido realmente importantísimo. Y en cada uno de los acuerdos jurídicos que se llevaron a cabo en estos años, a partir del Mercosur, a partir de la firma del Tratado de Mercosur en 1991, en nuestra área específica, todos en alguno de ellos incluyen áreas referidas a lo cultural. El protocolo de Europreto del 94, el de Montevideo del 98, el de Ushuaia, el de la declaración del Mercosur, en fin, la Carta de Buenos Aires, el protocolo de integración cultural de Mercosur, que eso es del 96, cuando se creó un área específica, el tratamiento aduanero para la circulación de los países del Mercosur. Eso es lo que creó el llamado sello Mercosur, que supuestamente tenía que servir para permitir la libre circulación de bienes y servicios en el área de Mercosur. Esto en la realidad se volvió de una complejidad asombrosa, nunca sirvió para nada, y se enfrentó con la oposición feroz de las aduanas locales, que nunca quisieron oír hablar de que eso tuviera algún valor. Y entonces, hasta el día de hoy, los pintores, aunque no lo crean ustedes, hacen unos rollos con los cuadros de ellos y los llevan como equipaje de mano, porque si tienen que pasar por la vía oficial, constituye una tramitación descomunal. Y un contrato de trabajo, para darles una idea,
de un artista de la música en Brasil pasa por 31 pasos administrativos una vez que se inicia. Sale del consulado de Brasil en alguna de las ciudades argentinas, va a Brasilia, de Brasilia va a los distintos sindicatos que tienen que autorizar, los sindicatos van al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura vuelve al consulado en Argentina, de allí pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, y así sucesivamente 31 veces. Con esto quiero decir, para no hablar de peces de colores, que desgraciadamente en el ámbito nuestro del Mercosur todavía hay un gran subdesarrollo en materia de legislación para la integración cultural. Es necesario seguir trabajando en ese sentido. Al no existir un Maastricht del Mercosur, estos temas son siempre, es decir, un lugar donde se reúnen todos los países y se puede legislar para todo el conjunto. Todos estos tratados son simplemente acuerdos a los cuales hay que adherir nacionalmente, y como son internacionales tiene que participar el Parlamento de cada uno de estos países. O sea que es todo de una gran complejidad. No he encontrado una vía de comunicación, a pesar de que los artistas, el arte y la cultura son las vías más fáciles de comunicación entre los pueblos y las que no necesitan autorización ni permiso de nadie para transitar. Pero desde el punto de vista de las industrias culturales, desde el punto de vista de la protección y la legislación, todavía hay mucho que hacer. Bueno, yo les dejo el documento correspondiente a esto, donde están todas las leyes con sus números, sus años y como corresponde a cualquier digesto, y varias de las leyes que he mencionado hoy, por si ustedes no la tienen: la ley del teatro, la ley del Instituto de la Música, la ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional, que son audiovisual, que son las que están normando la vida de todas nuestras actividades culturales, junto con la nunca concretada ley del libro, que justamente tuvo un trámite infinito, que reunió a todos los sectores, que finalmente configuró un esfuerzo de todas las partes para llegar a un texto y que nunca se reglamentó, así que sigue en el limbo esa ley del libro. Entonces, es necesario, estas leyes son necesarias, son un aporte importante. La legislación comparada es importantísima, porque es el aprovechamiento de las experiencias de otros países que a veces llevan. Nosotros tenemos un avance en la legislación, en la protección cinematográfica, que envidian todos los países de la región y que han copiado, la mayor parte han tomado como ejemplo los otros países de la región. Lo mismo en la protección, en otros rangos de protección. Y otros países han desarrollado leyes de protección muy importantes, como es el caso de Bolivia, que tiene la ley de patrimonio más importante de América del Sur, pero su ejecución es imposible. Quiero decir, protege todo, pero el Estado no puede cumplir con esa tarea que le encarga la ley. Entonces, también tiene que estar relacionado la posibilidad de que el Estado acompañe esas normas que uno finalmente piensa que están como uno baja del Palacio del Congreso siempre como Moisés del Monte Sinaí, pero después eso hay que aplicarlo y eso lo tiene que ejecutar. Esa ejecución le corresponde al Ejecutivo justamente. Bueno, muchas gracias.